Bien, buenas tardes. Vamos al tema de restricciones. En este tema de restricciones voy a entrar desde el principio con el tema de creación de base de datos. Ya habíamos visto la creación de base de datos y la creación de tablas. Las tablas en sí mismo tienen un argumento para crear unas restricciones. Cuando vimos los tipos de datos, vimos que ya era posible crear un tipo de restricciones. Cuando practicamos con los estatutos de insert y update, por ejemplo, vimos que no podíamos sobrepasar algunas cantidades de los datos que estaban establecidos ahí. Por ejemplo, en el caso de cuando estábamos nosotros definiendo un carácter, por ejemplo, si teníamos, no sé, 20 caracteres, pues no podíamos sobrepasar esa cantidad. En un tipo de dato fecha, por ejemplo, teníamos un formato ya establecido en cuanto a año, mes, día. Entonces, eso en sí ya nos presenta una restricción. ¿Se acuerdan cuando vimos en los tiny int o los enteros pequeñitos que teníamos nada más valores de 0 a 255? Un valor fuera de ese rango colapsaba ese dato. Entonces, la definición de los tipos de datos ya en sí definen una restricción. También cuando creamos el estatuto de la columna, aquí establecemos si la aceptará nulos o no aceptará nulos. Recuerda que un dato nulo es aquel dato desconocido o no precisado. Si yo defino de entrada que el dato no va a aceptar nulos, entonces para mí mi columna está protegida o de una manera para que evite esa situación, convirtiéndose también en una restricción, ¿sí? Entonces, definitivamente en el momento de creación, cuando las tablas, el tipo de dato de una columna establece ya lo que es una restricción y la expresión null o not null también establece también una restricción como tal, y ya vimos cómo los estatutos en un momento dado fallan si no se cumplen esas restricciones que establece por definición sus tablas, ¿sí? Bien, esos serían esos elementos dentro de lo que es la definición, ¿sí? Eh, por si alguna vez lo necesitas, hay un estatuto que nos permite eliminar objetos de nuestro sistema de base de datos. Ese estatuto es el drop. El drop nos sirve para eliminar todo tipo de objetos dentro de un sistema de base de datos, llámese tabla, llámese columna, llámese vista, llámese base de datos, objeto que tengas de datos lo puede eliminar a través del estatuto drop. Si tú necesitas eliminar una tabla, pues podría ser con drop table y en este caso el nombre de la tabla, si así lo requiere tu sistema, pues bueno, pues adelante, esa es la forma de establecerlo, ¿sí? Recuerda que también aquí el deslinde de responsabilidades es algo que debe de considerarse, entonces procura hacerlo bien porque pues luego a la hora de las responsabilidades pues ya no nos acordamos de qué hicimos, ¿verdad? Entonces yo te quiero platicar acerca de que yo establezco o mi forma de dar clases establece por ahí el uso de un estatuto para adecuar las estructuras a través del alter table. Este alter table nos permite establecer los comandos en forma estándar para las modificaciones de un objeto de datos. Puedes hacerlo a través de la misma definición o a través de un wizard o de un asistente. Yo prefiero verlo así, con ese estándar, ya que pues no sé mañana dónde estemos, en qué manejador estemos, y si no sabemos el estándar, pues podremos fácilmente verlo en cualquier otro estatuto. Entonces, yo me inclino por verlo a través de ese elemento de alter table, ¿sí? El primer caso es para una práctica que para mí no es la mejor.
que es para agregar columnas y eliminar columnas. Y digo que no es la mejor porque pues aquí supone que venimos de un buen diseño estructural de base de datos, y no es para estar así agregando columnas, ya que estando en producción, ¿verdad? Entonces, lo vemos porque pues sí, en realidad se ocupa en un momento dado, pero pues su uso también, digo, no es una mejor práctica. Y bueno, ay, es difícil a veces hablarte de esto porque pues como no estoy muy convencido de estas cosas, bueno, para mí no me gustan. Bien, dejemos opinión personales y bueno, volvamos al tema, ¿eh? Entonces aquí yo voy a agregar una tabla llamada ventas, voy a agregar el nombre del cliente, ¿verdad? Y lo agrego como un carácter, un tipo de dato de 30 caracteres y lo voy a aceptar como nulo, ¿sí? Aquí, ¿por qué no permitir el no nulo? Porque pues ya tengo elementos en mi tabla, entonces en mi tabla de ventas pues ya tendría elementos y no podría yo agregarlo con no null porque pues, y si ya tengo en producción o tengo elementos que voy a agregar, pues no voy a saber, entonces tendría que agregarlo como nulo para poder generar esos nuevos valores, ¿sí? Si lo quisiera quitar, pues sería alterar mi tabla y usar mi objeto drop para poder eliminar esa columna, ¿sí? Vamos a ver ahorita en el manejador, vamos a tener nuestra tabla alumnos, vamos a agregar una columna llamada pruebita y luego la vamos a eliminar para que veas cómo funciona. Aquí me voy a ir al manejador. Aquí estamos en el manejador y yo tengo mi tabla alumnos, ¿sí? Ya la teníamos con algunos valores después de haberle aplicado algunos estatutos de tipo actualización de base de datos. Aquí tengo un alumno, voy a aplicarle, voy a alterar mi tabla alumnos, altero mi tabla alumnos, aquí está, y le voy a agregar la columna, la voy a llamar pruebita, va a ser un carácter de 10 posiciones y dije que iba a ser null para poderla generar porque ya tengo mi tabla alumnos. Entonces aquí compilo estatuto, ay perdón, me equivoqué aquí, compilo estatuto y lo ejecutamos y si observas ya nuestra columna pruebita pues ya llegó aquí a la tabla alumnos. Ahora bien, vamos a eliminarla igual con alter table y mi eliminación de columna va a ser a través de ese estatuto, ¿sí? También el drop, recuerda que es un estatuto de eliminación y si te equivocas, pues aquí ya no hay vuelta para atrás. Entonces, ten cuidado y ya regresamos la base de datos a nuestro estatuto original, ¿sí? Te repito, pues esto a mí no me agrada mucho porque este trata de una práctica que no es muy buena y pues, pero bueno, es un elemento, es una herramienta más y pues como tal te la estoy platicando, ¿verdad? Bien, yo estoy convencido de una cosa muy importante en la base de datos, ¿sí? Datos buenos es igual a toma de decisiones buenas, ¿sí? Yo puedo tomar decisiones correctas si mis datos son correctos, ¿sí? Y de aquí tengo que hacer que esos datos sean buenos, ¿sí? Tengo que asegurar la integridad de datos, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo, a través de la integridad de datos, a través de la definición, que es la que vamos a ver en este momento, en este curso, en este apartado del curso, y hay otra forma a través de procedimientos, que es a través de la escritura de códigos en script o escritura de códigos en procedimientos o en disparadores. Más adelante el curso también lo vamos a ver cómo se logra esa escritura de código, ¿sí? Por lo pronto vamos a la definición de reglas o de restricciones que generan en nuestros objetos de datos, ¿sí? Estas reglas escritas en códigos en SQL, pues van a poder definir que nuestra tabla pues solamente entren datos buenos, ¿sí? Los tipos de integridad de datos son a través de las integridades de dominio
y de las integridades referenciales. La integridad de dominio es a través de columnas y la integridad de referencia es a través entre tablas. Vamos primero con las en este caso, sobre una columna en particular. Yo tengo de las integridades de dominio, puedo elegir que mis datos estén dentro de un dominio en particular. Recuerda que en la teoría de conjuntos, el dominio de un conjunto son los datos que puede asumir. En este caso, pensemos que tenemos una columna llamada promedio y que el porcentaje, ese promedio, puede ir nada más de 50 a 100, ¿sí? Entonces, esos valores que están registrados en mi tabla de ejemplo, pues sí corresponden a ese dominio. El 90 pues está dentro de mi 50 y 100, el 93.5 también, el 50 también está dentro de mi rango de valores. Esa sería la integridad de dominio, porque mis datos corresponden a un dominio en particular. La otra es la integridad de entidad. Esa integridad de entidad aplica sobre todo a estatutos del tipo identificadores, en el cual un identificador no se repite dentro de la misma tabla, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo valores 1, 2, 3, esos valores no están repetidos, ¿sí? No habría otro 1, no habría otro 2, no habría otro 3, entonces ahí corresponden perfectamente la integridad de entidad, ¿sí? ¿Cuándo es cuando se colapsa, cuando se intenta violar esa integridad? Cuando yo, por ejemplo, estoy escribiendo el número 2 ya está repetido, es el segundo registro, entonces ese número 2, ese ID 2 está ya repetido, no puedo ingresarlo porque claramente se dijo que eran datos únicos, ¿sí? La integridad de entidad solamente acepta datos únicos, ¿sí? Y la integridad en el caso del promedio, un valor de 49.9 es menor al límite inferior de mi dominio de valores de 50 a 100, entonces ese no acepta, no es aceptable y por tanto colapsaría también mi integridad de dominio. La integridad referencial es a través de tablas. Pensemos que tenemos una estructura con la columna cliente, en la cual hace referencia a otra tabla clientes con los IDs de los clientes. Si observas, el primer dato, el número 1, está debidamente referenciado. En una línea en negro nos indica que el número 1 hace referencia al ID 1, el 2 pues hace referencia al 2, pero el 3 no hace referencia a ningún valor dentro de la tabla clientes. Eso no corresponde al integridad referencial entre tablas y ese estaría en forma inadecuada en nuestras referencias, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar en el siguiente vídeo.